¿Cómo puedes utilizar Go High Level para digitalizar empresas que se dedican al reclutamiento de personal? Go High Level es una plataforma extraordinaria que te trae muchísimas herramientas. Y estas herramientas, si las utilizas de manera adecuada, te pueden ayudar a vender tus soluciones a diferentes tipos de empresas, en diferentes nichos. Particularmente las empresas que se dedican al reclutamiento de personal o agencias de reclutamiento o empresas que se enfocan en cazatalentos, tienen una base de datos muy exhaustiva. Esta base de datos necesita ser organizada. Estos procesos de reclutamiento necesitan estar estructurados. Y cualquier empresa que se dedique a este tipo de menesteres te va a agradecer muchísimo el que tú llegues a su puerta y les ofrezcas una solución óptima de digitalización de sus procesos. Vamos a ver en este video cómo vamos a utilizar objetos, contactos, empresas y oportunidades para digitalizar este tipo de negocios. Así que quédate hasta el final, que está sumamente interesante. Pero más interesantes aún están nuestros bonos. ¿Estás pensando en adquirir Go High Level? Entonces hazlo a través de nuestro link de partners, ya que como partners de Go High Level te ofrecemos una serie de bonos y recursos 100% gratuitos, empezando por los tutoriales en video en español, soporte 1-a-1 personalizado ilimitado vía WhatsApp, sesiones de videollamada mediante Zoom 1-a-1 ilimitadas, construcción de tu página, tu embudo, tu academia, 10 cursos extras de negocios digitales, de marketing digital y ventas, instalación de embudos listos dentro de tu cuenta para que puedas empezar y arrancar mucho más rápido, en fin, una serie de bonos. Revisa la descripción de este video y pues entérate de toda la información. Si ya tienes una cuenta de Go High Level y quieres acceder a nuestros bonos de forma gratuita, no te preocupes. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Está acá abajo, revisamos tu caso y vemos cómo te podemos ayudar. ¿De acuerdo? Perfecto. Por cierto, si vienes de otra plataforma, pues bienvenido. La migración es gratuita y corre por nuestra cuenta. Escríbenos a nuestro WhatsApp y con gusto responderemos cualquier inquietud que tú tengas. ¿Ok? Vamos entonces, ahora te voy a compartir la pantalla para poder empezar a hablar sobre cómo implementar este tipo de soluciones para empresas que se dedican al reclutamiento de personal o cazatalentos, ¿sí? Para ello te comparto la pantalla, estamos en nuestra cuenta de prueba. Perfecto. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Mira, los contactos, vamos hacia acá, hacia contactos. Los contactos o la base de datos, pues básicamente son todas las personas que son posibles candidatos, aunque también pueden ser personas que trabajan en diferentes empresas que son tus clientes. Eso es contactos, ¿de acuerdo? Clientes potenciales es donde tú creas la secuencia, tu metodología, qué es lo que tú haces, el paso a paso para poder encontrar un candidato acorde a una empresa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Las empresas, pues obviamente son las empresas que son las que te piden uno u otro requerimiento, pero vamos a irnos a esta que es la parte medular del asunto. Vamos hacia objetos y aquí es donde vamos a crear un nuevo objeto, ¿de acuerdo? Este objeto que vamos a crear van a ser las vacantes o los puestos de trabajo. Voy a crear acá vacantes, ¿de acuerdo? O vacante y en plural vacantes. Vacantes. Perfecto. Acá vamos a colocar, te dice cuál va a ser el código principal de esta vacante. Entonces voy a poner acá nombre, el nombre de la vacante, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el icono? Puedes cambiar aquí el icono. Déjame ver si puedo poner algo así como persona o como habilidad. Bueno, en fin, tú aquí puedes ver que hay muchísimos objetos, iconos y demás. Y yo le voy a poner esto, por ponerle un foco, para no perder tiempo y crear objeto, ¿de acuerdo? Entonces, hemos creado el objeto vacante. Ahora, a este objeto vacante, tú puedes ir creándole campos personalizados. ¿Cuáles serían los campos personalizados que nos servirían? Como por ejemplo, en este caso, yo puedo poner una sola línea y le puedo poner título del puesto, ¿sí? Título del puesto en el objeto vacante, en la parte de información de la vacante, guardar. Entonces he creado ese objeto. ¿Qué otra cosa más podría crear yo acá? Podría crear también, por ejemplo, salario. Entonces algo monetario, ¿de acuerdo? Monetario. Siguiente, salario. ¿Cuál es el salario que se ofrece aquí? Guardar. Perfecto, ya ha creado. ¿Qué es otra cosa que podría también añadir? Por ejemplo, ubicación, ¿no es cierto? Una sola línea.
vamos a dar clic en siguiente, acá puedo poner ubicación, vamos a poner acá ubicación, listo, ubicación, listo, guardar. ¿Qué otra cosa más puedo crear? Por ejemplo, tipo de contrato, ¿de acuerdo? Y este puede ser un menú desplegable, sí, entonces voy a poner acá tipo de contrato. Y acá puedo yo seleccionar contrato total o completo o tiempo parcial o tiempo total. Vamos a poner acá total, ¿sí? Vamos a poner acá tiempo parcial. Vamos a poner acá por horas. Sí, en definitiva, pues acá tú defines qué campos vas a colocar y cómo vas a colocar. Yo simplemente te estoy haciendo una propuesta. ¿Qué más podemos colocar acá? Bueno, como tú ves, puedes poner selección de botón de opción, selección de fecha, casilla de verificación, menú desplegable único, múltiple, subir archivos, puedes subir archivos también si tú quieres. En fin, puedo poner acá, por ejemplo, otro menú desplegable, siguiente, y puedo poner acá estado. ¿Cuál es el estado de esta vacante? Pues el estado de esta vacante puede ser un estado abierto, ¿sí? Estamos en proceso de selección, puede ser un estado, no sé, en proceso, estamos procesando, o puede ser un estado cubierto, ¿de acuerdo? Cubierto, ¿de acuerdo? Perfecto, guardar. Entonces, mira, hemos creado ya diferentes campos. Tenemos acá nuestro objeto vacantes, que tiene diferentes campos. Y acá podemos crear asociaciones, es decir, vamos a crear asociaciones ¿con quién? Con nuestros contactos. Nuestros contactos van a tener asociaciones. Puede ser un contacto que sea un aspirante o candidato, vamos a llamarlo así, candidato, ¿sí? Es una persona que es un candidato a ocupar una vacante, ¿de acuerdo? También podemos crear asociaciones, como por ejemplo puede ser hacia contactos, o podemos crear una asociación, por ejemplo, hacia cualquier otro objeto que tú tengas acá creado, ¿sí? En este caso le voy a crear una opción hacia contactos, y a esta asociación le voy a llamar, el uno es el aspirante y el otro es el contratante, ¿de acuerdo? O vamos a poner así, contratante, que es la persona que quiere contratar, aunque también podría ser una empresa, pero vamos a dejarlo así. Candidato y contratante. Perfecto, acá tenemos ya listo esto, muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que yo tengo acá creado ya un objeto que se llama vacantes, ¿sí? Puedo añadirle más campos personalizados, puedo editarle o puedo ya empezar a trabajar. Si yo me voy, por ejemplo, vamos a irnos hacia la parte de atrás y me voy hacia la parte de vacantes, acá yo voy a poder ver todas mis vacantes y puedo añadir vacantes, ¿sí? Este va a ser la primera vacante que voy a añadir. Por ejemplo, tengo una vacante de gerente de auditoría. Guardar. Perfecto, tengo ya la vacante de gerente de auditoría. Puedo llenar acá el tipo de puesto, gerente, ¿sí? El salario va a ser, no sé, 2,000. La ubicación, Madrid. Tipo de contrato, tiempo parcial, no es total. El estado está abierto, guardar. Entonces ya tengo creado mi primera vacante, ¿de acuerdo? Está aquí creada la vacante. Ahora, ¿puedo crear más vacantes? Por supuesto, vamos a crear una nueva vacante. Déjame ver, vamos a hacer casi nueva vacante y ahora vamos a crear una vacante de, por ejemplo, contador. Sí, es un contable, un contador. Vamos a crear acá el puesto es de contador o auxiliar de contabilidad, como tú quieras. El salario va a ser 1,000, la ubicación Valencia. El tipo de contrato es tiempo parcial, el estado es abierto, guardar. Entonces tengo creado ya acá, perdón, creo que me salí sin guardar. Acá estamos, ya se guardó. Perfecto, vamos a cerrarlo y acá se va a refrescar. Acá tengo ya mis dos vacantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy a la parte de contactos, en contactos yo puedo asignar. Resulta que este contacto me voy acá a asociaciones y a este contacto me voy acá hacia vacantes y le puedo vincular porque esta persona
es un aspirante a gerente de auditoría. Entonces selecciono aquí candidato a la gerencia de auditoría. Entonces veo que esta persona es el candidato a la gerencia de auditoría. Puedo dar clic en gerencia de auditoría y puedo enterarme de qué se trata también este campo, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera vas vinculando personas en tu base de datos a los diferentes objetos que has creado. Ahora, ¿dónde ocurre la magia? Acá, en la parte de clientes potenciales. Y es que aquí en clientes potenciales tú puedes crear una secuencia exclusiva para esto de acá. Es decir, esta secuencia exclusiva que yo voy a crear acá, le voy a llamar, por ejemplo, proceso de contratación, porque es el proceso que yo voy a utilizar para contratar. Y acá tengo pues diferentes opciones, por ejemplo, el currículum recibido, ¿sí? Pues he recibido el currículum de una persona, está en preselección, vamos a poner preselección, estamos preseleccionando una persona, estamos en entrevista, estamos entrevistando a una persona, estamos en finalistas. Estas personas ya están como finalistas y puedo añadir más pasos si yo quiero, y acá contratado. ¿De acuerdo? Crear. Entonces estoy creando una oportunidad o un flujo de trabajo que yo le llamé proceso de contratación, ¿sí? Entonces si me voy a clientes potenciales, voy a proceso de contratación, veo que aquí está mi flujo de trabajo. Y aquí yo puedo añadir a cualquier tipo de persona que yo tenga. Vamos a seleccionar otro, déjame ver. Vamos a crear y puedo añadir a cualquier persona que yo tenga acá en mi base de datos, ¿sí? Puedo añadirlo acá a esta secuencia. Lo que también puedo hacer y que funciona muchísimo, estoy añadiendo a personas simplemente para dejarlo acá y poder hacer la prueba contigo. Algo que funciona muchísimo también es que, por ejemplo, si tú tienes un proceso de selección para un gerente de auditoría, tú puedes crear una página como una landing donde tú crees un formulario donde la persona ingrese sus datos, nombre, apellido, profesión, aspiración salarial, donde también suba su hoja de vida, y podemos crear una automatización para que las personas que han subido o que han llenado ese formulario, automáticamente el sistema les agrega aquí a currículum recibido. Entonces tienes acá ya currículum recibido de todas estas personas. Analizas y dices, mira, esta persona pues me parece interesante, pasa a preselección, esta también y esta también. Tienes ya las personas en preselección. Con esta persona ya tengo fecha para la entrevista, tenemos en entrevista. Con esta persona no tengo fecha, pero le voy a escribir, vamos a hacer una entrevista con esta persona. Entonces seleccionas acá el día y la hora para la entrevista. Perfecto, vamos a irnos hacia otro día. Vamos a ver, ok, perfecto, día y hora seleccionado para la entrevista. Entonces esta persona también ya tiene día y hora para la entrevista, y así. Después de eso, el momento que ya haya realizado la entrevista, puedes entrar al perfil de cada persona, puedes irte a notas, puedes aquí añadir todas las notas, candidato, y puedes añadir todas las notas que tú quieras aquí, ¿sí? Entonces estás añadiendo notas sobre esta persona, y una vez que tú ya sepas cuáles son los finalistas, entonces pasamos hacia acá, finalistas, y después ya cuando estén contratado acá. De esa manera tienes el control completo y total de todo el proceso. Puedes crear tareas dentro de este proceso, puedes ver a las personas, puedes ver las asociaciones, hacia qué están interesados, puedes vincular con empresas, realmente puedes hacer muchísimas cosas. Esto es solamente una pequeña muestra de todo lo que puedes hacer y configurar si tú vas a utilizar Go High Level para empresas de reclutamiento que se dedican a procesos de selección de personal. Es increíble el potencial que tiene esta plataforma, pero más increíble es la ayuda que nosotros te podemos brindar. Lo único que te decimos es, déjanos ayudarte. Y si nos vas a dejar ayudarte, lo único que debes hacer es obtener tu cuenta de Go High Level a través de nuestro link de partners. Y si ya tienes una cuenta, escríbenos a nuestro WhatsApp que está acá abajo para revisar tu caso y ver cómo te podemos ayudar y dar acceso gratuito a nuestros bonos. Ha sido un gusto compartir esta información contigo. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima entrega. Que la pases muy bien.